¿Escuchan? ¿Se escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿cómo están? Siendo las 18 horas en punto, vamos a comenzar con el desarrollo de la tarde de hoy. Es que les quiero pedir que todos silencien sus dispositivos, que lo pongan en mute, y prendan las camaritas, activen los videos, así podemos verles las caras y de alguna manera que los docentes puedan tener alguna viendo, es mucho más llevadero si nos vamos viendo las caras también. Y para nosotros una forma también de saber que están, y que pueden, y vieron que hay por ahí activa que hay una manito, si alguien quiere decir algo, interrumpir a la persona, al docente o a la docente que estén hablando. Vamos a tener la segunda parte del análisis del código, del artículo 205 del Código Penal, en un aspecto más, analizando un poco las consecuencias jurídicas, jurisdiccionales, por lo tanto, actividad de la defensa pública, y también de la parte acusadora, es decir, de los fiscales, ¿no es cierto? Y también de los jueces. Entonces, empezamos la semana pasada, no, esta misma semana, el martes, Virginia Segado, haciendo un análisis de la norma vinculada directamente a esta realidad, y hoy nos van a acompañar dos defensores. Primero, en primer lugar, una defensora de Rosario, que es Laura Blasich, que no la veo a Laura todavía. Acá estoy. ¿Está Laura? Acá. ¿A dónde? Que no te voy a ver para Puede estar. que yo no veo nada. Yo te veo como Rodrigo Jiménez. Ahora sí, es que yo estoy en la... Ahora te veo, bien. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por tu generosidad en compartir, no solo esta tarde, sino que doy por descontado que que has preparado, o al menos te has preocupado, porque cada vez que uno acepta dar una clase, por más que sean cosas que uno está muy acostumbrado a trabajo, cuando te toca explicarle, dar una clase, más con colegas, con gente que pertenece al mismo ámbito, donde vos también te desarrollás como te desempeñás como defensora pública, siempre genera una preocupación, un estrés extra, que uno quiere estar bien, quiere que te entiendan, que sirva. Así que bueno, muy agradecidos desde el instituto también, o sea, está en los dos lados. Pero bueno, nos encanta tenerte acá. Lo mismo que Adrián Roca Gentili. A ver, ¿dónde anda Adrián? Después que está en otra página. Adrián está con la luz cortada, así que se va a conectar en un ratito. Recién nos avisó. Se va a conectar. Gracias, José, muchas gracias. Adrián Roca Gentili, que también es defensor público. Pero bueno, les cuento, Laura es defensora pública en la ciudad de Rosario, y anteriormente ella se desempeñó como asistente técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. También fue docente de Derecho Penal, trabaja en la defensa pública desde la primera hora, así, Laura, está desde la primera camada. Sí. Bien, bien. Bueno, y bueno, luego viene, después de Laura va a estar Adrián Roca Gentili, que también es defensor público. Él está en la ciudad de Rafaela, pertenece a la quinta circunscripción, y es autor del libro Comentarios Críticos de la Ley 13 SAFE, tema que se ve, a mi modo de ver, bastante vinculado con, o por lo menos debiera haber estado más vinculado con la problemática que tiene su base fáctica en la realidad, y que se vio reflejado en el Código Penal como norma aplicable y solucionadora, de alguna manera, de un determinado conflicto con determinados bienes jurídicos protegidos y demás. A mi modo de ver, me parece que se debería haber recurrido menos al derecho penal y más a este tipo de soluciones, para buscar mayor efectividad en las medidas o en la política que se quiso aplicar en pos de salvaguardar la salud pública, y menos en el derecho penal, o al menos no en todos los casos, entendiendo que no todos los casos de afectación del bien jurídico. Bueno, hoy lo que se propone, por supuesto, acá rige la libertad y cada uno, pero lo que les pedimos a nuestros compañeros y docentes es que analicen, decíamos, las consecuencias, todo el tema de bienes que se han dado, ellos podrán contar y compartir quizás un poco lo desde la práctica también vivieron, ¿no? Y vienen revisarán. Estamos en un momento en donde no sabemos bien cómo se van a desarrollar todas las causas que están empezadas, pero los efectos estos de el secuestro, y cómo van a continuar, si se va a continuar, vieron que esto de las fases, si tenemos la suerte de seguir con bajo nivel, o sea, esto va acompañando a una política que tiene que ver, como decíamos, con la salud pública. Entonces, si no volvemos para atrás con las fases, no creo que sigan creciendo este tipo de conflictos. Ahora, si se da, como por ejemplo vemos que pasa en Buenos Aires más, quizás con la población más relajada, como nos encontramos ahora, pueda llegar a volver, no lo sabemos, es muy dinámico, pero son todas situaciones que pueden darse en el marco de esta pandemia, volver a endurecerse de alguna forma la política. Hoy por ahí no me acuerdo si era una resolución o una nota del fiscal Baclini hacia dentro de la fiscalía, no me acuerdo si era una instrucción general, porque la verdad que tuve un día bastante complicado, pero sí lo vi, justamente del Ministerio de la Acusación sobre este tipo de situaciones. Así que, bueno, la idea es poder brindarles elementos y herramientas que les puedan servir en la práctica a los efectos del ejercicio de la defensa. Bueno,
de esta manera. Después, en algún momento de la tarde, seguramente abocado a la coordinación, podrán recordarles un poquito cómo continúa el programa, ya que la semana que viene, si bien terminamos este primer ciclo de charlas, empezamos con un segundo ciclo de charlas y tenemos 2 jornadas sumamente interesantes con profesores muy interesantes. Quien les comente lo va a refrescar y a confirmarles, porque hoy agregamos algunas personas más. Así que eso después, en algún pequeño momento tipo break. Y ahora entonces le damos la palabra a Laura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jacquelina por tus palabras y a todo el instituto y los organizadores con Adrián, que él hacía en un principio su presentación porque iba a ser un poco más amplia y abarcativa. Yo no tengo inconveniente en cambiarlo, mi tema típico. No sé si Adrián está, no lo veo. Como para cederle, digamos, el primer lugar a él. Doctora, tengo entendido que está complicado para conectarse. Ah, bien, bueno, está bien. No hay maneras, bueno, obviamente estamos con la problemática de cómo enfrentar las consecuencias de esta situación imprevista, que es la pandemia por coronavirus, por COVID-19. Consulta PowerPoint como para hacer un poco más amena esta charla, este encuentro. Entiendo que tengo que compartir pantalla. Ahora la designo como coanfitriona, ¿sí? Entonces usted puede compartir la pantalla. Bien. Ahí está Adrián, lo estoy viendo. A ver. Laura, ¿querés que arranque yo? ¿Seguís vos? Es justamente lo que les estaba comentando. Me parecería más prolijo y empieza Adrián, si les parece. Bueno, que lo tenemos acá y lo recuperamos. El espacio, Adrián, entonces. Bien. En primer lugar, pido perdón, digamos, por la desprolijidad del otro. En San Cristóbal ayer hubo una pedrada impresionante. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Bien. Les decía que en San Cristóbal ayer cayeron una tormenta impresionante. Parecía que se rompieron autos, vidrios. Bueno, hay una emergencia, digamos, de luces importante en toda la ciudad, digamos. Entonces, por eso no teníamos luz en la defensoría. Volvió hace un rato, pero no volvió el servicio de internet. ¿Me van escuchando? No sé si me escuchan bien. Sí, doctor, perfecto. Bien. Entonces, bueno, esas eran la contingencia del momento. Mostrar realmente el agradecimiento de la invitación a todos los organizadores del Instituto de Capacitación, expresar mi alegría y fundamentalmente, después de realmente es un privilegio, digamos, pertenecer a este cuerpo de defensores con el nivel que pusieron el martes pasado. Dicho lo cual, la idea, bueno, de las consecuencias prácticas a partir del artículo 205. Trabajar un poco sobre las consecuencias. A mí siempre me parece importante, de alguna manera, ideológicamente, para después, bueno, empezar a trabajar sobre aquellas consecuencias. Y desde este lugar es importante remarcar de dónde venimos. Es decir, ¿consecuencia de qué estamos trabajando? ¿Consecuencia de qué estamos hablando de las consecuencias de un artículo o de una situación que el Poder Ejecutivo Nacional utilizó para el control social? Y esto hay que decirlo de alguna manera porque a partir de ahí, a partir de usar siempre al derecho penal como la primera situación de herramienta para poder controlar control social, para poder controlar salud, para poder controlar cualquier situación que uno quiere trabajar, me parece que a partir de ahí del 205. Y estas consecuencias de habilitar el poder punitivo, inmediatamente trae como consecuencia la actividad persecutoria. Evidentemente aprovechó la apertura de la puerta de violencia y empezó a perseguir inmediatamente todo tipo de situaciones que eran obligatorias. Y esto también tenía otras consecuencias, como por ejemplo la consecuencia de más violencia, y como consecuencia también imputaciones que nos llegaban vía Zoom absolutamente disparatadas, por así ver, por ejemplo, con cuestiones relacionadas a un hurto, pero agravado por ser calamitosos, por ser en el marco de la pandemia, porque habían ido, me consta y lo recuerdo, que habían ido a llevarle comida a la abuela, pero habían ido con un hermano menor, la imputación con la participación de un menor de edad, etc. Pero todo esto es consecuencia también de la violencia que habilitaron desde el DNU. Y después tenemos otras consecuencias inmediatas y más mediatas, que tienen que ver sí con el trabajo propio de cada día de cada uno de los defensores. La consecuencia inmediata, este es un término, me voy a referir muy brevemente, porque lo va a hacer Laurita Blasi posteriormente, a las consecuencias inmediatas que tienen que ver con la restitución de los vehículos. Y acá, lo había adelantado el martes pasado, todos más o menos sabemos cuando un vehículo retenido es una persona, es un imputado que llama permanentemente para poder recuperar ese objeto.
Y también sabemos que los fiscales, el elemento secuestrado como una forma de negociación. Razón por la cual la experiencia por lo menos del departamento San Cristóbal, sorprendentemente, es que se trabaja, lo digo conceptualmente, después Laura lo va a profundizar, se trabaja de una manera bastante interpretó correctamente el alcance del decreto 297, en su momento del DNU, que establecía que se trataba solamente de una retención al administramiento, que se retenía, no tenía que ver ni con la prueba para llevarlo al juicio, ni tampoco tenía que ver con un objeto de decomiso. Razón por la cual, si no me sirve para una retención administrativa, y lo debo devolver a su legítimo titular. Y esto es lo que de alguna manera pasa, y está pasando pacíficamente en nuestro departamento, y se han devuelto todos los pedidos, las instrucciones que dio allá por el 8 de mayo la Fiscalía respecto de esta restitución. Que si bien en su primer momento habían estado bastante duros respecto, sacó instrucciones y adaptó de alguna manera esta idea de la retención administrativa para la devolución de los vehículos. Inclusive el mismo fiscal contempla la posibilidad de trabajarlo en forma proporcional, esta cuestión del secuestro, en caso de que los fiscales consideran que pueden tener una retención administrativa. Dicho esto muy al pasar, pero conceptualmente, digamos, se trabaja de esta manera, voy a pasar a las consecuencias sin ver esta cuestión del delito que ya hay un imputado, o va a haber un imputado, que ya estuvo detenido, etc. Y son las consecuencias en las salidas alternativas. Me parece que acá hay que, de alguna manera, parar la pelota y me parece que tenemos una gran oportunidad los defensores respecto a plantearnos de otra manera la cuestión de las salidas alternativas. Así como tenemos algunas batallas, me gusta decir yo, alguna respecto a la circunscripción quinta, podríamos pensar en la presencia bastante activa del imputado en las cámaras Gesell, que fue una lucha activa, podríamos pensar en esta discusión que surgió en los primeros días de la cuarentena cuando fuese escriturar todo el sistema, y bueno, se logró mantener la realidad, pero me parece que la gran pelea que nos... Y digo salidas alternativas, y lo primero que se me ocurre es pensar salidas alternativas a qué, porque siempre lo que pensamos es salida alternativa a la pena, o salida alternativa al juicio, o salida alternativa a la prescripción, pues también podría ser una variante. Esta salida alternativa, obviamente lo primero que los fiscales nos proponen, que es la probation. Entonces habría que pensar, bueno, ¿y qué es la probation? Realmente puede ser, digamos, porque los fiscales que toman así, similar al beneficio que ellos creen tener con respecto a la condena condicional o la libertad condicional. Consideran que es un beneficio por este regalo que nos brindan, y que si no lo acepta, uno entorpece la prueba, o entorpece, digamos, el proceso penal, etc. Pero la probation, por lo menos de mi punto de vista, es sin el antecedente de pena. Ahora, es antecedente de probation. Es así que no se puede obtener una probation si no se espera 8 años. Tiene que ver con el pago de una indemnización, si tiene que ver con realizar trabajo comunitario, si tiene que ver con estar al servicio del control postpenitenciario, bueno, entonces tiene todas las características de una pena, es un antecedente condenatorio, pero es tal o cual más gravosa que la pena. Y al decir de Gustavo Vitale, es tan parecida a una pena es que cuando uno acepta una probation, lo primero que está renunciando a una condena, también estamos renunciando a una posible absolución. Entonces, si yo pienso que la probation tiene todas estas características, además de ser el asistido para gastarlos en este delito, no me parece que sea la mejor opción. Más teniendo en cuenta el poder que podemos tener los defensores en esta clase de delito a partir de derechos y de defensa que Mariano Buffarini expresó el martes, digamos. Si tenemos y podemos pelear la tipicidad, la ley penal, antijuricidad, culpabilidad, porque si tenemos todo ese poder para poder negociar, para poder esgrimir, ¿cómo vamos a utilizar la probation para solucionar el conflicto? Entre el respeto de nuestro asistido, y siempre la postura de nuestro asistido, y siempre la voluntad que pueda tener nuestro asistido de querer o no. Entonces, descartada de alguna manera, desde mi punto de vista, la suspensión del juicio a prueba, parecería ser que nos queda ¿qué criterio de oportunidad podemos implementar o podemos pensar para negociar? Siempre teniendo en cuenta esta forma de negociar un abuso sexual, con cámara Gesell, con prueba, etcétera, que negociar un delito con todas estas situaciones de defensa. Y dentro del principio de oportunidad que podemos negociar, me parece en el criterio que establece el inciso 2 del artículo 19, es decir, la cuestión que tiene que ver con la lesividad, es decir, la falta de lesividad. No me voy a meter, no desconozco la cuestión que siempre se plantea en cuanto a que si la lesividad, si no hay lesividad o la falta de lesividad,
objetiva del dolo y podría ser atípico, razón por la cual podría no haber delito. Entonces, si no hay delito, directamente no tengo que aplicar ningún tipo de principio de oportunidad. Hay un principio de oportunidad que se podría perseguir igualmente más allá de la lesividad y otros que consideran que es atípico, pero me parece que es una muy buena oportunidad para negociar este principio de oportunidad, porque no es lo mismo cerrar una causa más allá de la acción que cerrarlo con un principio de oportunidad. Porque también es importante saber que si bien el principio de oportunidad pertenece a la órbita de la acción, y podrían los fiscales pensar que le pertenecen a ellos, digamos, como que también quieren atraerla. En el caso de que los fiscales no adecúen un verdadero criterio de política criminal en la persecución, uno podría recurrir a la jurisdicción, en casos no se puede recurrir a la acción. Si nosotros nos plantamos y consideramos que en esta clase de hechos podríamos salir del conflicto a través de desigual para uno y otro caso, es una cuestión que podría plantearse jurisdiccionalmente, cosa que en la mayoría de los planteos que van del Ministerio Público de la Acusación. Y si hablamos de atipicidad como consecuencia, digamos, de toda esta cuestión del artículo 205, nos queda por trabajar quizás otras dos cosas del artículo 205. Yo advierto que el nuevo espacio de habilitación del poder punitivo o el nuevo espacio de habilitación de violencia del barbijo. Mariano lo dijo el otro día, lo explicó bastante bien, muy brevemente, pero sintético, pero muy eficaz, digamos. Yo creo que el uso del barbijo podría tener que ver ahora con la nueva forma de persecución, de habilitación de violencia. De violencia racional, legal, pero violencia al fin. Y ya he tenido casos justificadas por no utilizar el barbijo en determinadas situaciones. Y acá, si bien nos pareció imprudente, nos parece de alguna manera absoluta aplicar el artículo 105 por ley penal en blanco, por el DNU, por la retroactividad de la ley penal no benigna, con respecto al uso del barbijo, acá sí realmente la situación es de una ilegalidad absoluta. Acá no hay salida. Y lo explico brevemente. Aquellos que habilitan o aquellos que permiten la posibilidad de legalizar, lo digo por el artículo 105, que trae a la charla, como por ejemplo lo hace el Tribunal Constitucional Español, que es el que más letra le dio o legalizar o viabilizar la ley penal en blanco, estableció algunos criterios para esto. Y dentro de los criterios tenemos por lo menos tres. Uno, 105, o que complementa la ley penal en blanco, sea expresa. Otra, que participa de los mismos bienes jurídicos, uno y otro. No pueden ser de bienes jurídicos diferentes. Sin embargo, todo esto que sean de la misma, y el artículo 57 del Código Contravencional y el decreto 347 del provincial. Primero, porque expresamente el Código 57 del Código de Convivencia utiliza la palabra, para remitirlo, podrá utilizarse el artículo 57. ¿Dónde queda el principio de legalidad? Ley penal cierta, como podrá aplicarse el artículo 57. El que lo remite es el fiscal general, que a través de instrucciones dado a los fiscales, utilización del barbijo, del tapaboca, etc., se debe instruir a los fiscales a perseguir contravencionalmente su no uso por el artículo 57 expresamente. Punto número 2. El artículo 57 del Código de Convivencia, ¿de qué está hablando? Dice, el que por imprudencia, negligencia, impericia, es decir, por culpa, no acate una norma de autoejido en el artículo 57 del Código Contravencional, es la administración pública. Sin embargo, el decreto provincial tiene otro bien jurídico que es la salud pública. Es decir, no se puede completar una ley penal en blanco con bienes jurídicos diferentes. Uno es la administración pública, el absolutamente irreal que es que el Código de Contravención, la figura es culposa. Dice, el que por imprudencia o negligencia. Sin embargo, el decreto, obviamente, la figura de una situación insólita para defenderse, decir, como la figura contravencional es culposa, bastaría que yo diga, o que el diputado diga, no, yo quise no usarlo para que no se pueda ya aplicar el tipo penal contravencional. Y esto no es menor, porque se usa muchas veces, se subestima la acción contravencional. Bayer y de Binder tiene toda la estigmatización propia del derecho penal. Tiene pena de arresto, es fichado, constan antecedentes penales, derecho penal. Por eso la discusión de Mayer, que consideraba que el derecho contravencional tenía que ser un derecho administrativo sancionador, simplemente pago de si esto es derecho administrativo sancionador, le saco toda la garantía y esto es control social. Que es una discusión que quizás tengan razón los dos de una u otra manera, porque están los dos también de este lado de la vereda, de este lado de las garantías. Dijo que me parece que hay que prestar atención porque puede ser una nueva forma de persecución, de política de persecución, ya que aislamiento dejó de ser delito,
en el decreto, en el DNU 520 del 8 de junio, tampoco es una norma que completa a los 105, porque el DNU 260 y 297, que expresamente me llevaba al 205, el 520 del distanciamiento no me remite al 205, no completa el 205, razón por la cual advierto que el uso del barbijo podría ser una nueva forma de persecución penal. Y por último, otra de las consecuencias de la salida del 205 tiene que ver con una de las defensas que se esgrimió el martes pasado, pero creo que es la defensa más, donde muy pocos autores pueden decir otra cosa, que es la retroactividad de la ley penal más benigna. Artículo 2 del Código Penal, e inclusive con jerarquía constitucional a través de los tratados, la Convención del Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre lo contemplan. Retroactividad de la ley penal más benigna. Es decir, estaba una conducta, una acción, y posteriormente, el 8 de junio, por decreto, por DNU que tiene el contenido para el 205, otro DNU desincrimina, descarta, considera que no es más punible esa acción, claramente es ley más benigna, retroactividad de ley penal más benigna, porque la discusión argentina, en la Corte Argentina, vean quizás inclusive el fallo, las discusiones en minoría o la discusión del procurador en su momento, la nueva ley desincrimina. Se ponía en duda cuando no estaba muy claro cuál de las dos leyes podía ser más benigna, porque algunas tenía más carcelar, otro mínimo mayor, digamos, para la prescripción, digamos, ahí podía estar la discusión, que se decía, bueno, no hagamos una tercera ley, elijamos una u otra, pero no hagamos una tercera ley. Acá no hay duda, acá descartó la acción, la conducta de aislarse preventiva y obligatoriamente. Ahora pasó al distanciamiento. La discusión podrá ser, bueno, a mí me ficharon, no es más delito, dejó de ser delito, razón por la cual me debo beneficiar retroactivamente por esos efectos. Esta creo que es la gran ley penal más benigna. Resumiendo y concluyendo, no debemos perder de vista de dónde arrancamos. Me parece que el Ejecutivo habilitó violencia, habilitó poder político, contraria a la filosofía de la reforma. ¿Por qué digo? Porque una filosofía tuvo la reforma es los principios de oportunidad, es decir, sincerarnos que no se persigue toda la cuarentena, 20.000 causas de cuarentena, todo se persigue, y no se persigue nada, porque siguen pasando los abusos, los vigiatos, los homicidios por la cabeza, por otros ojos, pero estamos preocupados por la cuarentena. Se fue aprovechada por los fiscales, crearon unidades de cuarentena en Rosario para perseguir el delito de la cuarentena. Va a ser para trabajarlo. Unidades de cuarentena. Y las consecuencias inmediatas: restitución de vehículo, acción administrativa, devolverlo a su legítimo titular. No me sirve para la prueba, no me sirve para el decomiso, razón por la cual no puede haber secuestro fiscal. Las consecuencias más inmediatas: probation, ver cuál. Me gusta bien la lesividad. Podemos trabajar de la lesividad como criterio de oportunidad, o podemos trabajar la lesividad como atípico, para que desestimen aquellos que todavía no van, o un archivo jurisdiccional por atipicidad. Y tener en cuenta las otras consecuencias. La utilización del barbijo, absolutamente ilegal, no encaja, no expresamente lo... Y además son acciones, una culposa y otra dolosa. Y por último, la gran estrella, creo, del momento, es trabajar a partir de ahora. Desencriminó la conducta por la cual nuestros asistidos habían sido imputados. Razón por la cual se debe beneficiar con esta nueva ley, que es retroactiva, los efectos de aquella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer o reservamos para el final, y si no, le damos la bienvenida a la doctora Blasic, así ella puede comenzar con su exposición. ¿No? Bueno, doctora, ahí le habilité el audio. Bien. Usted me dice si puede compartir Bien, pantalla. vamos a hacer la prueba. No estoy muy ducha, aclaro, con esta cuestión, así que les pido que me tengan paciencia. A ver, para ponerle un toque de onda, entre comillas, ¿se ve? Perfecto. Bien, bueno, a ver. Bien, bueno. Reiterar el agradecimiento a los organizadores, a Jackie, a Espacio. Adrián nos presentó un panorama, si quiere, general de los desafíos que nos representa esta nueva situación de pandemia. A todos los que mi exposición o mi presentación va a tener que ver con una consecuencia puntual, una problemática bien específica, que es durante la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, muy brevemente, porque entiendo que se trata, ya ha sido abordado en el encuentro anterior y también por Adrián, cuál es el marco normativo dentro del cual nos movemos. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad de urgencia, el aislamiento social preventivo y obligatorio, cuyas implicancias
están claramente establecidas en su artículo 12, es decir, qué supone este aislamiento ejecutivo nacional, y nuestra provincia de Santa Fe adhirió a estas disposiciones que han establecido la cuarentena a través de este año. Como dato de color, si se quiere, y me parecía interesante traerlo a colación, al día de hoy ese decreto de necesidad y urgencia que lo modifican o lo complementan entre decretos y resoluciones de distintas instancias y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional. Y a nivel local tenemos aproximadamente 70 normas, primera norma emitida por el gobernador de nuestra provincia. Es decir, el marco normativo es bastante amplio y quiero insistir con esto, me parece que no es un dato menor, se quiere muy instalada de que todos conocemos las leyes y normativas que nos rigen. Esto realmente ha generado, entiendo yo por lo menos, un general, e incluso entre, y lo reconozco, los propios defensores que trabajamos con estas normas todos los días. Sin dudas, como lo planteó en un primer momento Jacqueline, y también lo mencionó Adrián, social preventivo y obligatorio, existe una fuerte restricción, existió una fuerte restricción a la libertad ambulatoria que se extendió, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe, hasta, ¿no?, a partir de la emisión del decreto nacional al que también adherimos, 520, que posibilitó el pase a una segunda fase, que es la de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer durante la cuarentena, llamándola vulgarmente, digamos, es permanecer en nuestras casas. No podíamos ir a trabajar, no podíamos circular libremente, no podíamos ocupar los espacios públicos, incluso digamos del 20 de marzo. Esta es la extensión de la obligación, y para garantizar este aislamiento social preventivo y obligatorio que apuntaba, el Poder Ejecutivo Nacional facultó al Ministerio de Seguridad para que, trabajando coordinadamente y complementariamente con los demás ministerios de seguridad locales y de Cava, ejercitaran que la gente permaneciera en sus casas, básicamente. Se trata, sin dudas, de control penal. Y en este punto me parece interesante compartirles un dato que es un dato, si se quiere, sucio, respecto de cuántas causas se iniciaron aproximadamente, insisto, dentro del Distrito Judicial Rosario durante la vigencia del aislamiento. Y en este sentido, dan cuenta de que hay aproximadamente 4.500 procesos penales iniciados, donde no se incluyen aquellos casos de penales iniciados a partir de la verificación de alguna infracción a la prohibición de circular. Es decir, que además de estos 4.500 causas, podemos presumir que existen delitos concursados. Por ejemplo, por situaciones de flagrancia, por robo, encubrimiento, amenazas, lo que fuere. A su vez, este número tampoco representa el número de más personas presuntamente autoras del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal. No está discriminado tampoco cuántas de esas personas fueron imputadas formalmente ante un tribunal IPP, o también, en libertad, y tampoco representa la cantidad de vehículos retenidos. De todas maneras, sí, me parece a mí, muestra el nivel o la extensión del control de estas normas que establecen la cuarentena. Y esto, digamos, la gente lo vive en carne propia. Creo que nos hemos espantado por la situación que ha tenido que vivir una persona que se limitaba simplemente a circular, quizás sin una documentación que pudiera acreditar, y teniendo en cuenta fundamentalmente que este momento es más para compartir experiencias prácticas o estrategias. Un caso que me pareció tremendo, en Funes, es real que no estaban habilitados para circular, pero no tenían, digamos, las condiciones mínimas y necesarias como para poder continuar permaneciendo en un control. Venía una señora, su marido manejando, un chico de 15 años y una criatura de 2 años. Bueno, obviamente los retuvieron una media hora aproximadamente al costado de la ruta, luego los invitaron a que fueran a la comisaría, terminaron en la comisaría junto con otras activos, sin, bueno, ningún tipo de asistencia a nivel comida, bebida, más de 6 horas, el fiscal interviniente, con la amenaza, entre comillas, de que como había menores de edad, si no tenían con quién dejarlos, le iban a dar intervención a la Secretaría de Niñez, hasta altas horas de la noche, porque dispuso, por una orden del fiscal interviniente en ese momento, que los trasladaran hasta su domicilio en Rosario, y bueno, les notificaron el inicio de una causa judicial, junto a otras personas sin ningún tipo de medida de precaución, sin ningún tipo de distanciamiento,
con cero cuidado a nivel higiene, y esa apertura de 2 años, que a su vez se vieron privados de su vehículo, que quedó retenido, secuestrado, ya vamos a ver la diferencia, durante la ciudadanía, durante todo este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Estoy hablando de una situación, si se quiere, leve. Todos sabemos que hay más delicadas. Control penal. Las herramientas en concreto que la normativa tiene previstas para poder hacer efectiva la cuarentena, en el artículo 3 y el artículo 4 del decreto de necesidad de urgencia, insisto, al que nuestra provincia adhirió. En primer lugar, obviamente, las fuerzas de seguridad tenían la posibilidad de hacer controles en las rutas de las personas, y para eso podían realizar algunas medidas detectada alguna infracción. Es decir, en primer lugar, el vehículo estaban facultadas para proceder a la detención, si se quiere, momentánea del auto o de la moto, del rodado en cuestión, verificar si existía algún tipo de persona o esa familia o los que se desplazaban en el vehículo estaban autorizados a hacerlo, y dados para el cese inmediato de la conducta infractora, dando cuenta a la autoridad competente, dice el decreto, en el marco de lo dispuesto por los artículos 200 penal. La detención del vehículo y su retención preventiva. Estas eran las herramientas habilitadas por el decreto de necesidad de las normas de la cuarentena. La pregunta es si realmente existe una diferencia entre esta retención preventiva, que está denominada de esta manera, como medida de coerción real, que sabemos está habilitado en todos los códigos procesales penales de nuestro país y el Código Federal. ¿Podemos equiparar todos quienes formamos parte de la defensa pública, tenemos posición al respecto? Entendemos que no, que secuestro y retención preventiva no son la misma cosa. Dejemos de lado, aparece claramente quizás la ausencia de la enfermedad. No pensemos el caso donde la persona está simplemente circulando. Imaginemos esta cuestión otro tipo de situaciones. Pensemos en alguien que está contagiado de coronavirus, que está al tanto, que sabe que tiene la enfermedad, y que si vas a subirse a su auto, manejar hasta un supermercado y de esta manera contactar a terceras personas. Supongamos que frente a esta situación se produce la detección de la infracción. ¿Se lo pueden decomisar? ¿Es posible secuestrarlo con miras a presentarlo en un eventual juicio oral? Y desde mi punto de vista, esto es jurídicamente insostenible. Implica una medida de coerción que tiene una finalidad específica, que es justamente, por un lado, el resguardo de la prueba material para un juicio oral. ¿Sería prueba material el vehículo de la comisión del delito previsto en el artículo establecidas para evitar la propagación de una epidemia? Bueno, podríamos decir que sí, que el vehículo sirve como un elemento más que contribuiría a acreditar la versión de la Fiscalía respecto de la comisión de este delito. Sucede que no parece ser racional, que a ningún juez, incluso a ningún fiscal, se le ocurriría presentar en el medio de un debate oral y público el auto en el que se desplazaba la comisión del delito. Entonces, si bien por el principio de libertad probatoria podríamos decir que el vehículo sirve como un medio de prueba, desde la secuestrar el auto o la motocicleta con ese objetivo es un exceso, no es lógico y por lo tanto debería ser improcedente. El secuestro también es una medida que apunta a garantizar el decomiso. Y la pregunta es, ¿podría decomisarse el vehículo en caso de que este autor de nuestro caso imaginario sea declarado culpable? Repasando un poco. ¿Para qué sirve el decomiso? Bueno, el decomiso es una pena determinada entre los 6 meses y los 2 años de prisión, que es lo que prevé el artículo 205, y básicamente intenta, digamos, evitar que se reutilicen los objetos que fueron aprovechados por el autor para cometer el delito, para evitar delitos, o que conserven sus ganancias en general. ¿Qué se puede decomisar? Se pueden decomisar los instrumentos del delito, entonces, o los efectos o provechos del delito. Es claro que el vehículo utilizado por la persona para desplazar el delito, entonces sacamos, digamos, esa característica del bien decomisable.
¿es un instrumento del delito? Pensando, digamos, en este caso de referencia, parecería ser que el vehículo sirve para concretar la conducta de violación de cuarentena. No es un objeto intencionalmente utilizado para este fin, sino que la persona pone en riesgo misma, es decir, al salir del vehículo y en todo caso estar en contacto con terceras personas. De esa manera se considera la conducta eventualmente delictiva. Entonces, desde nuestro punto de vista, no sería, en situaciones como esta, el vehículo un instrumento del delito. Considerar que el privar al sujeto que venía circulando de su rodado constituye una medida de secuestro. Es decir, todo esto, características propias del secuestro, como en medida de coerción real y sus finalidades, lo alejan de la retención preventiva que está prevista en el decreto de necesidad de naturaleza administrativa. Cuando hablamos de retención indebida, desde mi punto de vista, estamos hablando propia del proceso penal. ¿Por qué? Porque la propia normativa le da una finalidad específica. Dice el artículo 4 que el circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que dure necesario, que resulte necesario, dice, a fin de evitar el desliza y para evitar la propagación del virus. Ese es el objetivo de mantener el vehículo, fundamentalmente, para la salvaguarda de la salud pública. Rastreando esta figura, la encontramos en la ley de tránsito, a la que adhirió nuestra provincia, y 9, a la que Santa Fe adhirió mediante la ley 13.331. En esa norma, la regla general es que no se puede retener el vehículo de una persona expresamente previstos por la ley, o en caso de que intervenga el juez competente. Nuestra norma prevé la retención, me refiero a la ley provincial, supuestos son 13 hipótesis en donde se puede retener preventivamente un vehículo como medida cautelar, y las situaciones que se contemplan tienen que ver fundamentalmente con identificación, o cuyo conductor no cuente con la documentación para circular, o no tenga la edad suficiente para hacerlo, o esté inhabilitado por alguna razón. Y en esa norma, a remisión de un depósito, que está expresamente habilitado, donde cuando se presente su titular, previo pago de los gastos de traslado y estadía, se lo van a devolver. Por supuesto, por supuesto se verifican las condiciones de seguridad, con más el pago de una tasa de acarreo y estadía, dice la ley. Esto es lo que pasa cuando liquida con el. En la práctica, entonces, esto es lo que sucede a la luz de la ley de tránsito. Y me parece a mí que el paralelo es clarísimo, porque nuestro decreto de necesidad de urgencia, el decreto reciente, está haciendo referencia a una privación temporal limitada en el tiempo, muy breve, y con un objetivo que continúe la circulación con un vehículo que puede llegar a poner en riesgo a la salud pública. Entonces, desde claro que la Fiscalía no puede mantener secuestrados los vehículos. ¿Cómo debería funcionar en la práctica esta retención? Prohibición, directamente evitar la circulación del vehículo, frenándolo, y eventualmente, por ejemplo, trasladándolo a un lugar para proceder a su desinfección, como hemos visto, bueno, que se hace una vez llevada a cabo esta operación, directamente devolvérsela a su dueño. ¿Por qué? Porque no procede el secuestro, no es un secuestro, y entonces no hay razón el vehículo. Un poco pasando en limpio estas ideas, yo no soy tan optimista, me parece, como Adrián, en cuanto a la condición del vehículo. La instrucción general del 11 de mayo del fiscal Baclini respecto de aquellos casos cometidos sería el del 205, desliza que el fiscal interviniente debe expedirse sobre la necesidad de proceder al decomiso de los instrumentos del delito, dice cómo ser los vehículos secuestrados. Me parece que, por lo menos para la Fiscalía, esto no está tan claro. Lo que sucede en la ciudad de Rosario, por lo menos en base a lo que yo he podido relevar de creada para esta situación excepcional, es que se suelen restituir con bastante rapidez en la generalidad de los casos, pero el artículo 243 del Código Procesal Penal, es decir, la restitución o la devolución de objetos secuestrados, es decir, recurren a esa norma y devuelven en carácter de depositario el vehículo que ha sido incautado. Entonces,
esta práctica, hay otros, digamos, devuelven en estos términos. Y lo hacen también pensando o teniendo en miras la resolución definitiva del caso bajo la forma de suspensión del procedimiento a prueba, porque parecería ser que creo que no. Entonces, frente a una situación en concreto donde nos encontramos con un vehículo retenido y obviamente dejando de lado la SAC y la despenalización de la misma por la sucesión de leyes en el tiempo y la mayor benignidad a partir del paso a una segunda etapa, creo que lo que hay que argumentar es esto, es decir, en primer lugar el secuestro es improcedente porque no es necesaria la salvaguarda del bien, su presentación como prueba material. Tampoco es procedente porque el vehículo no constituye un bien decomisable, por lo que acabamos de mencionar. Y en última instancia, un argumento que, digo en última instancia y en subsidio, porque partimos de la base de que no sería técnicamente un secuestro la retención del vehículo. Pero para el caso de que se considere que es un secuestro, bueno, pensar qué pasaría si ser circulado en violación de las normas establecidas para prevenir una epidemia, le decomisarían el vehículo. ¿Sería proporcional de 6 meses a 2 años se le secuestre, se le confisque, se le decomise su vehículo? Parece que no. Entonces, como argumentariamente la procedencia del secuestro, invocar la falta de proporcionalidad. En definitiva, todos los argumentos reconducen a este principio que es propio de la proporcionalidad. Esas son, desde mi punto de vista, las opciones que se nos presentan, los posibles argumentos que sé, por lo que he podido averiguar, no hay audiencias en general donde se hayan judicializado los pedidos de por lo que yo sé. Así que bueno, la verdad que soy bastante optimista, no sé si vamos a conseguir victorias pronto, argumentando, creo que tenemos que ser pacientes. No va a ser algo que se dé en lo inmediato, si me preguntan mi opinión, y digamos pensando en la realidad en la que nos movemos, por lo menos en Rosario, pero de todas maneras no hay que perder de vista esto. Les ha aportado algo, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. La verdad que muy buena la exposición, muy buena también los powers. Aprovecho para hacer 2 cosas. Por un lado, en el chat hay un fallo muy reciente que sacó la Cámara Federal de Bahía Blanca. La carátula es Schmidt, no recuerdo bien el primer nombre, pero era una mujer, que resuelve sobre la devolución de vehículos por potencia o un atentado contra la autoridad. Y resuelve la devolución a la Cámara. Eso, si alguien lo quiere, se los podemos enviar por correo o poner a disposición. Esta oportunidad para comentarles e invitarlos, como anticipaba de algún modo la defensora, que se viene la segunda parte de nuestro ciclo de charlas. A esos efectos, el cronograma de este segundo ciclo de exposiciones y la serie de temas que vamos a trabajar, así como el cuerpo docente. ¿Está abierta la inscripción para esto? ¿Sí? ¿Lo están pudiendo observar? Perfecto. Está abierta la inscripción y ya el martes está un continuo mecanismo de coacción. Un tema muy interesante en todos los sistemas adversariales que seguramente va a dar para que nos sintamos todos un poquito identificaciones. Y bueno, también quería remarcar 2 o 3 cuestiones que a partir de lo que dice Laura y de lo que comentaba también con acierto Adrián, me inclino por la perspectiva, visión de cómo está operando el secuestro de vehículos y cómo está operando la intervención por casos de violación de la cuarentena. Pero quiero remarcar que nosotros tenemos una acción muy importante. Los cambios de criterio que se van tomando en esta política de control social que señalaba Adrián y en estos mecanismos de presión que observamos con los secuestros de vehículos, se vinculan. Si nosotros, como cuerpo de defensores, como institución, podemos y logramos explicarle a la gente que siempre, por supuesto, como titulares del derecho, tienen la posibilidad de decidir acordar aún con por qué hay buenos motivos para no dejarse seducir con una suspensión del proceso a prueba, como parece promover la instrucción general de la Fiscalía, cuando no parece haber ningún bien jurídico afectado. Entonces, vamos a, creo yo, poder torcer esta política que privilegia lo criminalizante por sobre cualquier otra. Las herramientas no punitivas vayan ganando espacio. Bueno, no quiero sacarles más tiempo, quiero agradecerles a todos la participación. Bueno, tengo ahora que aprender cómo dejo de compartir esta pantalla y una pregunta que pueden hacer por el chat, que todavía está Laura y Adrián a la espera, y que pueden dar, por supuesto, respuesta. Bueno, Pablo tiene una pregunta, así que
Te escuchamos, Pablo. Sí, gracias, Martín. Bueno, hola a todos. Primero un aviso parroquial, que es que hay un montón de gente a la que le tengo mucho cariño, así que mando todos mis saludos, ya que por ahí se ven las licencias y todo eso. Así que, pero bueno, veo caras y nombres conocidos: Agustina, Fiorella, Fernanda, Silvia, Clarisa, Gaby Manarino, Natalia, que son mis últimas compañeritas, Marianela Pagliaretti. Así que bueno, a todos esos muchos saludos. Siempre los recuerdo y los llevo, y hasta Martín y Jacqueline, obviamente. Laura Blasic, ni hablar, también otra compañera muy querida. Bueno, Laura se adelantó porque yo le iba a preguntar cómo estaba haciendo la aplicación práctica en Rosario, porque recuerdo que hubo la actividad que también fue patrocinada por la de Mariano Buffarini, y un fiscal, el fiscal dijo que él de su parte no iba a tener ningún problema en hacer las restituciones. Veo que por lo que dice Adrián, en San Cristóbal eso se está cumpliendo con más, para variar, que lo están haciendo a nivel de depositario judicial. Mi pregunta, o sea, coincido totalmente, ¿no?, con lo que dicen tanto Adrián. La prueba no es gratuito, primero porque no siempre se puede acceder a eso si es una persona que ya tiene alguna condena o algo, lo pone en una situación compleja. Mi pregunta sería, ¿cómo ven ellos dos cuestiones de usar como contraataque, digamos? Una, que es la cantidad de causas, o sea, si la Fiscalía se pretende abusar de esta situación de que tienen 1.000 o 15.000 causas, impulsémosla para avanzar hacia un juicio, donde ya vemos que no pueden soportarse la cantidad de juicios exiguos que se están haciendo. Esta no les haría tambalear a ellos, y creo que haría intervenir al colegio de jueces de otra manera, de decirle a los fiscales: paren la mano y aflojen, pues lamentablemente la comunicación entre fiscalía y jueces es otra. Y la segunda cuestión de usar como elemento de peso es la cuestión de la prescripción. En este sentido, el último acto interruptivo de la prescripción es la condena, aunque no sea firme, con lo cual los 2 años que tiene máximo de pena del artículo 205, en el peor de los que le plantea el recurso de inconstitucionalidad, una eventual queja y todo eso, los plazos se vencen. Entonces yo diría, estos dos elementos, ¿cómo les parece a ellos que podrían ser llevados a la práctica, teniendo en cuenta por el otro lado por recuperar su auto y todos los otros casos en los que no hay autos, para no cerrar ningún tipo de acuerdo? Gracias. Bueno, no sé, si les parece doy mi opinión. Creo que se resume en una palabra: resistiré. Hemos tenido experiencia en otras áreas, si se quiere. Cuanto más resistamos, más chances tenemos de que el caudal de casos nos juegue a favor, entre comillas, a favor, porque así como la Fiscalía va a estar llena de casos, nosotros también. Pero digo, cuanto más podamos aguantarlo, me parece que el sistema no tiene capacidad de dar respuesta a este número de procesos que se están llevando adelante, por lo menos que se han iniciado, y sí, comparto que pueden jugar a favor, que requiere resistencia y paciencia, las dos cosas. No sé, Adrián, ¿qué pensás vos? Sí, yo creo que inclusive lo expresé en la charla, cuando hablaba de a la prescripción, también puede ser una salida alternativa, porque siempre pensamos la salida alternativa al juicio o a la defensa, se lo podríamos decir a Mariano para que ponga como defensa número 11. Claramente es una salida a la prescripción. 18.000 causas, no sé cuánto habrá en Sanera. Trabajé o esgrimí la cuestión de que creo que los fiscales abrieron tanto la puerta, se entiende lo que digo, que terminaron actuando como en las décadas anteriores, digamos, tratando de perseguir todos los delitos, todas las cuarentenas. Lo que hacer antes, hacer lo mismo que se hacía antes, era la prescripción, la salida de la prescripción. Entonces, si quieren perseguir los 18, va a terminar lo que pasaba antes, la prescripción, digamos, no hay que ser, digamos, matemático para saber que esto termina la prescripción. Por otra parte, vuelvo a confirmar, digamos, no es una cuestión de optimismo la que tengo, porque somos todos defensores y sabemos, digamos, pero debo reconocer que en este departamento, en el departamento de San Cristóbal, por lo menos hasta hoy, mañana quizás cambie, no hubo objeción alguna en cuanto a la deducción de los vehículos. Si bien muchos llevábamos el comprobante de personas que eran trabajadores esenciales, que estaban habilitados, en la devolución de los vehículos, por lo menos hasta ahora. No es una cuestión de optimismo, sino una cuestión. Entonces, quiero decir esto porque también es otra herramienta más para negociar. No tengo que ir al choque para
para negociar una probation, un principio de oportunidad con un criterio no tan conveniente, porque no tengo el problema, que eso no es una cuestión de opinión, es una cuestión de experiencia práctica hasta la fecha. Y con respecto a la prescripción, sí, no tengo ninguna duda, que es una defensa más, que cuando miramos las salidas alternativas tenemos que mirar las salidas alternativas también a la prescripción, y que si ellos quieren utilizar la filosofía ideal de perseguir todos los delitos, basta con ver los códigos procesales penales comentados de Hauchen, de Chiappini, de Busser, para ver cómo terminó los delitos. Terminaba con la salida alternativa de la prescripción, razón por la cual el final de la película va a ser, creo yo, la misma. Una cuestión a considerar también, antes que la prescripción, va a ser la discusión respecto, a mi criterio, de ley penal más benigna. Nosotros tenemos un tipo penal que se está integrando con normas de criminalizar determinadas conductas. Hoy las imputaciones que nos están llegando son imputaciones de quienes estuvieron circulando cuando la circulación en la provincia de Santa Fe es un tema interesante, dogmático para discutir y pelearnos un poco con los fiscales y eventualmente los jueces, donde hay algunos antecedentes que entienden que en las normas penales en blanco la aplicación aplicada del mismo modo, pero generalmente tienen que ver con cuestiones de ley penal económica o derecho penal económico, fundamentalmente con la depreciación monetaria y la actualización de montos. La conducta deje de merecer reproche, sino porque lo que ha cambiado es la valoración de la moneda y por eso se ponen montos más grandes. Yo creo que en el caso de las conductas que en la discusión que vamos a tener, va a venir por este lado. Vamos a tener conductas que ya no son no son objeto de juicio de reproche por parte del Estado, porque ya están habilitadas. Pero bueno, en una opinión personal creo que están todos... Si me permiten, no sé cómo hacer para levantar la manito, que se vea. Respecto a esto que sí, Martín, creo que, bueno, tiene que ver con que no se trata, digamos, el establecimiento de la etapa del distanciamiento, de un supuesto de sucesión de leyes penales en el tiempo, o de norma complementaria a la ley penal en el tiempo, sino un cambio de circunstancias, de tener las condiciones como para considerar nuestra provincia zona de circulación comunitaria de virus o zona en riesgo de pandemia. Entonces, el cambio de circunstancias de ser penalizada, no sé si me explico, o sea, creo que la argumentación va a venir por ese lado, digamos, no es que la conducta dejó de ser cuestionable o ser delictiva, sino que estuvo vigente y se infringió en su momento y por lo tanto no procedería su consideración como un supuesto de despenalización. Pero voy a ir por ese lado. No sé si la Fiscalía tan fácilmente se va a echar hacia atrás o va a retroceder o va a haber un despliegue hecho durante todos estos días. Insisto, ojalá me equivoque, pero me parece que va a estar duro. Y va a encontrar argumentos. Quiero adelantar que yo tampoco creo que la Fiscalía abiertamente o ligeramente comparte este criterio con nosotros, y quiero ser claro también de que 19.000 causas abiertas, de 19.000 causas que terminan en un archivo o que terminan en un sobreseimiento, son una mancha importante en cualquier estadística. Entonces este problema va a ser un problema que va a continuar. Pero bueno, en juicio tendríamos que contemplar en términos técnicos, y lo que se está cambiando es, ya que tenemos una norma abierta, cuál de los elementos de la teoría del delito es el que está conteniendo, porque no se trata de las circunstancias de hecho, es decir, las circunstancias de hecho son de hecho, esto es una cuestión normativa. A mi juicio, la línea que está tiene que ver con moverlo de la descripción del tipo hacia algún supuesto de exclusión de responsabilidad, sea fuera tal vez una exclusión de punibilidad por estas razones de política criminal, a lo que es probable que esto lo hagan, y tal vez si lo hacen sea buscando sacarlo de la descripción del tipo penal, compuesto por norma reglamentaria y norma legal en sentido estricto, y llevarlo a una de estas exclusiones. Para los que no son abogados, como Eugenia, la veo básicamente... Yo creo que, con respecto a la ley penal más benigna, sin que me cataloguen de optimista nuevamente, contrarrestar, es tan clara el nuevo decreto, el 520, que desincrimina el aislamiento social preventivo y quieren una prueba concreta de que hay una conducta que no se criminaliza más, no hay más detenciones. Si no hay más detenciones por cuarentena, ese es un ejemplo claro. A partir del 8 de junio, yo que estoy de turno, no recibí más detenciones, sí por barbijo ahora. Esa es una prueba más clara y posible que ellos mismos consideran que no es más punible el aislamiento social preventivo obligatorio. Comparto a la vez que, bueno, hay otra cuestión de normas, si nos tomamos de la lógica de normas de determinación, normas de valoración, es muy difícil sostener que existe una norma de valoración a una punitivización o a una criminalización de conductas como salir a la calle. Pero bueno,
más allá de esa cuestión, y haciendo de abogado del diablo, que es lo que creo que la discusión, desde la postura que anticipa Laura, podría llegar a darse con la siguiente cuestión. El decreto de necesidad y urgencia y sus prórrogas no es administraciones provinciales con la aprobación de la jefatura de gabinetes de ministros, una suerte de permiso para que en determinados ámbitos se permita esa exclusión. Por eso digo, si se hace así, creo que lo que van a hacer es trasladarlo desde la continuidad hacia una causa de justificación o como a un supuesto de exclusión de punibilidad. Si me pusieran en el rol de fiscal y tuviera que buscarle un argumento para pelearla, por supuesto que el que he mencionado, yo lo tomaría por ese lado. Bueno, no sé si hay otra pregunta u otra opinión. Como dice María Eugenia, los que por ahí están menos en la cuestión estrictamente jurídica tampoco están atados a Lo que sí comparto, y por eso en la charla manifesté la idea de decir, claramente los fiscales no van a decir, creamos una unidad de cuarentena para que ahora decir que es atípico, o no sabía en el momento de la temporal, todo lo temporal termina, hasta las leyes más, hasta la cuarentena termina. Ahora, no van a leyes especiales, a haber luchado tanto como si fuese el último gramo de oro que había en el mundo por la competencia, es nuestra la competencia, no de los federales. Decir que ellos tenían todo el trabajo, pero para la cuarentena tenían toda la capacidad operativa mejor que los federales. No van a decir ahora, no, es atípico, tienen razón, no lo van a decir. Pero hay que esperar el momento determinado, porque en algún momento esto va a pasar de ser, digamos, principal, y si no, esperar también el momento político determinado para que la jurisdicción lo resuelva y a partir de ahí también poder trabajar. Una salida alternativa, parafraseando la salida alternativa, un término medio es proponer un criterio de oportunidad respecto a la dogmática, pero sí para considerarlo que casi como una especie de bagatela, es decir, darle la derecha que iniciaron bien la acción penal. Superti siempre dice que la acción tiene que ver con el ejercicio del poder provincial fiscales. Ustedes hicieron bien en hacer nacer a esto, en hacer esto. Ahora, terminémoslo de la mejor manera, digamos. Lo hicieron bien de forma más acorde a la sociedad, más proporcional, más racional, que tiene que ver con una afectación a la lesividad, o la poca afectación al jurídico, etc. Tenemos una pregunta de Silvia también. No sé, Silvia, si la querés hacer. Está sin audio. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí me tienen que habilitar el... Ahí está. No, estaba escuchando, muy interesante estar comentando, y se habla mucho de lo que pueden llegar a aceptar o no, o haber gran movimiento en ese sentido, esto que estaba diciendo recién Adrián. Ahora, ¿cómo están las cosas a nivel de presentaciones jurisdiccionales? ¿Qué es lo que están diciendo los jueces de este tipo de conflictos en distintas regiones? ¿Qué es lo que los jueces dicen de lo que está pasando? Que hay judicialización de cuestiones, tanto como lo que es la restitución de vehículos como pedidos de sobreseimiento y demás. Yo no tengo relevados fallos judiciales respecto a restituciones de vehículos donde el imputado 105 del Código Penal, siguen, digamos, en el marco de concurso. En general, en la experiencia de Rosario, en general, las restituciones se terminan canalizando a través de la Fiscalía por tiempo, pero en general, la información que yo recabar informalmente, esto es así. En los casos donde he visto restituciones donde la imputación viene en concurso con en carácter de depositario judicial y en el marco del artículo 243 del Código. Con lo cual, digamos, se están inclinando por considerar. Yo conozco, no podría decir que esta es una conclusión general, al menos por el momento. Me parece que, digamos, no tengo los elementos de campo como para esto. Y aclarar lo que decía antes respecto de cómo se manejan los fiscales. Algunos, muy rápidamente, hay 2 fiscales de los 5 que integran la unidad, que en general dentro de las 24 o 48 horas, y hay otros que se toman un poco más de tiempo, quizás, no quiero ser mal pensada, pero quizás es salida definitiva del caso como la probation, en definitiva. Por lo menos eso es mi experiencia. Así es. Con respecto a... Claro, porque... Con respecto a nuestro lugar de trabajo, hay que decir que hay poco judicializado. Ya he contado la experiencia de la devolución de vehículos, lo cual sigue siendo dentro de la ruta de la Fiscalía. No hay que acudir a la jurisdicción porque no hay ningún fuero. Bueno, la cuestión de imputaciones cuando agregan situaciones como la de participación de un menor o hurto calamitoso por ser en el marco de la pandemia, directamente, digamos,
el hecho, y después lo que se judicializó fue la competencia. El primer caso era una causa que era con un concurso. Si bien mantuvo la competencia, pero dijo que la competencia del 205 era federal. Salvo este caso porque al estar acumulado con un concurso, etc., dejó que la Fiscalía no llevara más audiencia del artículo 205 sola a imputativa con alternativa. No llevó más audiencia del artículo 205 porque el juez le había anticipado luego del camarista Beltramón, donde ese primer fallo de Cámara de Rosario hicieron que los jueces levantaran un poco el pie al senador y los fiscales volvieron al tema de la imputación y volvieron a plantear imputaciones por artículo 105, y ya los jueces, advirtiendo aquel fallo de Rosario, dijeron, no, bueno, pero Rosario la Cámara dijo esto, yo voy a avalar en plazo de apelación, si hemos apelado a esa decisión, no tenemos fecha de audiencia. Dos cuestiones interesantes con el... La pregunta mía venía porque acá hay una tercera, que ustedes, el tema del 205, va a recargar el trabajo a la larga, ¿no? Tanto de los fiscales como de la defensa, pero especialmente de los fiscales, que realmente esto en algún momento van a tener que darle un cierre, bien decías vos, Martín, o prescritas todas, ¿no? Ahora, acá hay un tercer actor, también va a sufrir esta carga de trabajo, si esto no se resuelve, que van a hacer los jueces. Y los jueces van a ser los que van a inclinar la balanza esto y hagan lo que lleguen a un acuerdo con los fiscales, y nos van a entrar a rechazar cosas, por ejemplo, proponer un criterio, un sobreseimiento, por algunas acciones que también plantearon, nos van a dar el garrotazo, o se lo van a dar a los fiscales, porque hay que aplicar benigna o algo. A alguno de los dos les va a dar la razón, a la fiscalía o a la defensa. Y sea interesante ir pensando estratégicamente qué conviene, quién mueva primero, y dónde o cómo, para ir obteniendo pronunciamientos de política institucional, qué conviene estratégicamente con esto, mover, para ver qué dicen los jueces, vayan marcando un rumbito para esto. Entiendo hacia dónde va la pregunta, comparto la preocupación, la resolución 50 es una resolución que se asienta sobre la información. Nosotros no vamos a tener buenos relevamientos de información si no tenemos el compromiso de todos los integrantes de la defensa de tomar razón de las que hablaba de que era un número sucio, este número de 4.000 y pico en Rosario. Hoy estamos hablando de 19.000 porque salió a Clín por los medios a hablar de 19.000. Nosotros no tenemos contacto con estas causas todavía porque recién ahora, con imputativas en libertad de presuntas violaciones del 205 que sucedieron en marzo y que hoy incluso uno podría llegar a preguntarse qué tipo de riesgo de Santana no hubo contagios en Santa Fe, por ejemplo, en casi 60 y pico días. Las violaciones del 205 de Santa Fe no me pueden decir que hayan generado una afectación de la salud pública, solo pueden haber generado un riesgo abstracto. Ahora, no tenemos esa información, la idea de relicio, y por eso uno quiere aprovechar para transmitirles esa preocupación, para que los defensores y los integrantes de la defensa generen este pequeño esfuerzo adicional de herramientas para tratar de dar una respuesta que tal vez nos saque mucho trabajo y dé una mucho mejor respuesta. Segunda cuestión para señalar. Hay una decisión de algún modo establecida en esa resolución 50 de tratar de lograr que si lo vamos a tomar como un caso penal, que es lo que hace eso, hacer un caso penal. Y si es un caso penal, todas las garantías y los derechos comprometidos están y se tienen que garantizar. El primer derecho que tenemos en un caso es la presentación de primera discusión. ¿Hay un caso penal? Bueno, excepción de falta de acción, es la primera línea que tenemos. Es el juez el que va a tener el compromiso ahí de decidir, ¿esto es realmente materia del derecho de estas 19.000 causas o no? ¿Esto se justifica o no se justifica? En el medio de la situación de pandemia, porque nadie está proponiendo que hagamos un accionar irresponsable todos como individuos y no nos cuidemos para no evitar, no. Es revisar y aplicar todas las medidas necesarias para evitar potenciales contagios. Lo que estamos planteando no es la vía del derecho penal, la primera puerta que tenés que abrir como decisión, entonces es un poquito el camino que marca la resolución 50. Segunda cuestión que marca esta resolución 50, si eventualmente el tipo de resolución, por supuesto que la peor resolución posible es una resolución que no solo habla del camino de lo penal, sino que resuelva en términos de pena, es decir, que camina hacia una condena y la aplicación de una pena. La recomendación de una defensora, a mi juicio, caminemos en un abreviado. No, esa es una cuestión irracional, creo yo, no lo puedo pensar al supuesto en el cual yo recomendaría un abreviado. Supuesto donde contra todos mis consejos y mis explicaciones, mi defendido no quiera tomar el criterio que le sugiero, y es el titular del derecho de defensa, pero nunca en una sugerencia necesaria, caminos alternativos. Y dentro de los caminos alternativos, frente a lo que por ahí propone como primer posibilidad el Ministerio Público de la Acusación, si uno lo lee en términos pragmáticos, a eso aprueba, y bueno, ahí tendríamos que privilegiar un criterio de oportunidad, como bien señala Adrián, que es un camino intermedio.
cedemos algo, pero evitamos el apelamiento de casos. No hay un relevamiento sistematizado, pero nosotros que lo venimos siguiendo un tema, por lo menos, que tuvieron trascendencia pública. 2 de esos casos refieren a la misma persona, que es el empresario de la ciudad de Rosario que tenía el servicio de catering. A los jueces la necesidad de dictar una resolución, si no es a través de nuestro derecho de repeler la criminalización, le va a llegar a partir de los pedidos que se orientan a una suspensión del proceso a prueba. Si el juez entiende que no hay delito, no debería tampoco aprobar una suspensión del proceso a prueba. Pero ¿qué pasa? La suspensión del proceso a prueba de la avalancha sobre los juzgados. Entonces, no es una cuestión que respondan tan en profundidad. El tema de la competencia federal también es un tema interesantísimo, es federal, pero como hay un concurso, yo lo tomo, es no entender nada de la competencia federal, que es privilegiada frente a la ordinaria, y que si tenés un concurso de delitos versa, y además hay otra cuestión muy interesante ahí para discutir, a mi juicio, que es la competencia para decir sobre la competencia. Cuando hay un conflicto de competencia, quien tiene que decir que no hay interés de la justicia federal es la justicia federal y no la justicia provincial, Claro. más allá de lo que ha resuelto la Cámara de Rosario. Bueno, o sea, creo que no es un tema hartamente discutible. Gracias. No sé si quieren decir algo algún otro de los participantes o los expositores quieren agregar algo o dar una opinión fuera idéntica o no. De ser así, estaríamos un poco dando por cerrada la jornada de hoy, que me resulta terriblemente interesante. Le ratifico a María Eugenia que, según dice el fiscal, son 19.000 causas abiertas como modo demoradas y se les ha abierto una investigación por la violación del 205. Bueno, les agradezco a todos la participación, el tiempo, fundamentalmente a los expositores, muy buenas las exposiciones. Por suerte lo pude compartir, fue primera vez. Bueno, gracias por la invitación de mi parte y re lindo cruzarme con este medio. Esa es la ventaja del Zoom, por suerte. Así que saludos a todos y gracias por la invitación. Muy, muy enriquecedora. Bueno, hasta luego entonces, gracias a todos por el tiempo y el aporte. Bueno, hasta luego, gracias, los esperamos en el segundo. Ya están abiertas las inscripciones, así que ya ahora vamos 41. Así que, bueno, gracias Martín por la intervención.